Bienvenidos a un capítulo más de Líderes, transmitido los domingos a las 9 de la mañana por Colorvisión. De igual manera, en nuestras plataformas digitales, en YouTube por Falla Media y en Spotify lo pueden encontrar en la página de Líderes. Hoy vamos a conversar más adelante con Juan Mustafa, uno de los jóvenes que le ha dado mucha luz al gobierno del presidente Luis Abinader. Es gerente general del Bandex, el Banco Nacional de las Exportaciones, y que ha sido un actor importante en la revitalización de la economía dominicana después de la pandemia del COVID-19 y en todos estos años de gobierno del presidente Luis Abinader, donde ese banco se ha convertido en un instrumento financiero para desarrollar importantes proyectos, no solamente de exportación, que es el nombre que el banco tiene y que pareciera que solamente fuera para temas vinculados a la exportación, pero también para el sector turístico y otros sectores importantes de la economía dominicana. Pero antes, quisiera conversar con ustedes sobre algunos temas que están en el tapete ahora mismo, tanto en nuestro país como fuera de la República Dominicana. En el caso de nuestro país, de la República Dominicana, luego de que el presidente Luis Abinader, en un gesto de responsabilidad política, retirara la reforma fiscal, y nosotros en nuestro último episodio explicábamos o dimos datos históricos de cómo se han realizado las diferentes reformas y parches en la República Dominicana, cómo muchos presidentes evitaron asumir la responsabilidad de una reforma fiscal y cómo el presidente Luis Abinader pues tuvo el coraje de someterla, aunque el mandatario siempre debe tener el oído en el corazón del pueblo, pues y aunque parece una frase cliché, pero la verdad es que es así. El mandatario escuchó a la mayoría de la ciudadanía que no estaba de acuerdo con algunos aspectos de la reforma fiscal y la retiró. Ya esa papa caliente le tocará probablemente a quien asuma la presidencia en el año 2028, y se van a acordar de mí en ese momento. Será inevitable lograr o hacer una reforma fiscal en ese periodo de tiempo. Sin embargo, aunque ya digamos se cerró ese capítulo, porque el gobierno no pretende someter una nueva reforma fiscal, hará algunos ajustes en las áreas económicas correspondientes para lograr incrementar las recaudaciones del Estado. Pero sí me preocupa mucho es un cierto ambiente, o mejor dicho, en la República Dominicana hay dos relatos ahora mismo: un relato pesimista y un relato optimista. En el relato pesimista, que es construido por algunos sectores, se ve como que la República Dominicana es un país con muchos problemas, con muchas situaciones que parecieran imposibles de resolver, y con un pesimismo natural que a veces es hasta cultural de nosotros los dominicanos, de que en este país no se va a progresar, de que hay que irse fuera del país, de que no se va a echar para adelante. Y ese relato es peligroso, porque ese relato, cuando se construye sin base, porque yo no puedo decir que hay otros países que ese relato es una realidad, y evidentemente no es que se construye, es que es una realidad y bueno, se asume como tal y crea situaciones o terremotos hasta políticos en dichos países, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Colombia, como es el caso de muchos países, Ecuador, Perú, etc. Ahora bien, cuando tenemos de otro lado un relato optimista de la República Dominicana, porque por ejemplo la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, estuvo en un foro en los Estados Unidos, y el titular que los medios de comunicación resumieron su participación decía que República Dominicana ha recorrido un camino extraordinario de transformación. Y cuando uno lo lee, uno puede, quizás el que tiene el relato pesimista dice que ella quizás se está burlando de la gente, pero no se está burlando. Es que la realidad es que ese relato de que la República Dominicana es un país que tiene una historia de éxito, que tiene una extraordinaria transformación, es real. Este país, señores, no es lo que era ni hace 10 años, ni hace 20 años, ni hace 30 años, ni hace 40 años, ni hace 50 años. Evidentemente, cada gobierno ha colaborado y aportado para que la República Dominicana tenga, como dice ella, ese camino extraordinario de transformación. Pero en este momento es bueno que la gente sepa, y sobre todo quienes ven con pesimismo a la sociedad dominicana, que hacia afuera de este país nosotros nos ven como la envidia del Caribe, la envidia de la región, porque hay un crecimiento económico estable, hay estabilidad social, política y económica en la República Dominicana. Aquí nosotros no tenemos una guerra civil, aquí nosotros no tenemos una ruptura de los poderes del Estado, aquí la economía no se ha fraccionado. Bueno, que hay situaciones, es verdad, que han quizás encarecido el costo de la vida. Bueno, es verdad, nadie puede decir que no. Pero asimismo se ha incrementado la productividad. Claro que el sector privado tiene que hacer más, porque el gobierno ha hecho bastante.
Este gobierno ha hecho bastante para aumentar la productividad en la República Dominicana, para ayudar también a las personas con más carencias, para que tengan mayor poder adquisitivo. Pero el sector privado tiene que colaborar más también, no solamente el gobierno. Entonces, cuando nosotros vemos un país con dos relatos, por un lado el relato pesimista, que es el relato de que aquí nada funciona, de que yo me tengo que ir de este país, de que no sé qué, no sé cuánto. Por otro lado, el relato optimista. Aquí hay una historia extraordinaria de transformación. Este es un país que está echando para adelante. Este es un país que está atrayendo inversionistas. Este es un país donde la economía está creciendo. Este es un país donde se está moviendo, donde los recursos se sienten. Ese es el relato que tenemos que venderle al mundo y aquí en el país. Y yo le hago un llamado a la clase política dominicana, que evidentemente el rol de la oposición en gran parte es criticar, y eso yo lo respeto. Nosotros fuimos oposición en su momento y criticábamos muchos aspectos del gobierno. Sin embargo, hay que decirlo, y por lo menos puedo hablar por mí, que siendo oposición, pocas veces quizás critiqué temas de las políticas económicas de los gobiernos anteriores, porque dieron sus frutos, igual que este gobierno. Entonces, en este momento de populismo, de desinformación, de esa política de la dopamina, donde se busca las emociones de la persona para atraer el voto de alguna manera u otra, ya sea de mala manera, de buena manera, puede ser también. Hay que tener cuidado con el relato que montamos sobre la República Dominicana. Porque la República Dominicana, que repito, goza de estabilidad, no puede caer en manos de personas que quieran la inestabilidad. Y si el relato pesimista coge fuerza, entonces va a caer en manos de la inestabilidad. Pero el relato optimista, el orgullo que nosotros sentimos por este país, no solamente por las playas, no solamente por la comida, no solamente por los peloteros, por mencionar algo, por la música, en fin, debe de sentirse también por el progreso que ha tenido la República Dominicana. Quizás los políticos debemos comunicarlo mejor, es verdad, ahí hago una culpa como parte de la clase política. Pero no hay dudas de que de estos dos relatos, el pesimista y el de relato de que la República Dominicana es una historia de extraordinaria transformación, debe prevalecer el segundo para que esta sociedad no quiebre en algún momento. Este martes son las elecciones de Estados Unidos y quizás en el 2016 hubo algún nivel de competencia como la que hay ahora entre Kamala y Donald Trump. En el 2020 hubo competencia, pero la verdad es que la victoria de Biden quizás se veía más cerca. Ahora mismo, la mayoría de las encuestas dan un empate técnico en el voto popular, y en el voto ya de los colegios electorales, pues Donald Trump aparece encima de Kamala en algunos estados claves. Acuérdense que en Estados Unidos el presidente gana por el voto electoral. El voto electoral, de los colegios electorales, perdón, fue un sistema que se impuso en los Estados Unidos a finales de los años, o mejor dicho, del siglo XX, del siglo XIX, perdón, donde se buscaba, de alguna manera, esa correlación de fuerzas, donde si el voto popular, por decirlo así, estaba equivocado, prevaleciera el voto de los colegios electorales, y de esa manera el populismo no pudiera colocar a un presidente de la República. Vamos a ponerlo de esa manera para explicarlo en palabras llanas. Pero realmente eso es lo que se buscaba, era como una especie de equilibrio entre los dos votos. Ahora bien, acuérdense que Hillary sacó más votos que Trump en el 2016, sin embargo Trump ganó el voto de los colegios electorales. No sé si pasaría eso ahora mismo el martes, tampoco estoy diciendo que Trump vaya a ganar, yo creo que va a ganar. Pero en muchos de los estados claves ya él está arriba de Kamala Harris. Los estados claves son aquellos estados donde normalmente el voto se inclina en cada proceso electoral, ya sea por los demócratas o sea por los republicanos. Es decir, no son bastiones de los partidos políticos. Por ejemplo, ¿cuál es un estado clave? Pensilvania. Pensilvania tiene, por ejemplo, en su composición de liderazgo político electoral, tiene senadores demócratas, pero tiene alcaldes republicanos. O sea, es un estado muy variopinto a nivel sociodemográfico. Entonces, provoca que el voto, digamos, o se divida o se incline en algún momento para uno de los partidos políticos, dependiendo del proceso electoral. ¿Cuál no es un estado clave? Por ejemplo, California. Es un estado demócrata 100%. Donald Trump ahí no tiene absolutamente nada que buscar, y mucho menos contra Kamala, que es oriunda de ese estado, fue fiscal y senadora del estado de California. Ella fue fiscal de San Francisco y fue luego entonces senadora ya por el estado de California. Entonces,
En estos estados, los swing states, como le dicen los americanos, o los battleground states, que es donde se desarrolla realmente quizás la batalla más reñida en el proceso electoral, aparentemente Trump tiene ventaja en una gran parte de ellos. Donald Trump, sí debo decir, ha tenido un momentum en su campaña en las últimas semanas. Luego de que se anunció Kamala, aparentemente ella también tuvo su buen momentum y pareciera que la elección se inclinaba hacia ella, pero ahora aparentemente el momentum está favorable a Trump. Y fíjense algo interesante, que luego lo abordaremos, y yo particularmente escribiré un artículo sobre eso. Cómo los medios de comunicación, la creación de contenido, los influencers y el sector de entretenimiento han incidido en estas elecciones probablemente más que antes en la historia de los Estados Unidos y en la historia mundial, evidentemente. Nosotros vimos a Kamala Harris salir hace unas semanas, la semana pasada, con Beyoncé y Kelly Rowland en un acto de campaña. Y de hecho ellas hablaron, pero 2 días antes de eso, ella tuvo también un acto de campaña en Detroit, donde estuvo, en Michigan, perdón, que es el estado, donde estuvo Barack Obama, que es... Barack Obama no es de Michigan, pero estuvo presente en Michigan, y el rapero Eminem estuvo ahí presente, hicieron un show, cantaron, y evidentemente tanto Eminem como Kamala como Beyoncé en sus respectivos actos llamaron a votar por Kamala Harris. Fíjense cómo ella se ha rodeado de artistas e influencers y personas del mundo del entretenimiento para hacer un llamado hacia el voto para ella. Pero del otro lado, Donald Trump no se queda atrás. Donald Trump el domingo pasado hizo un encuentro en el Madison Square Garden en Nueva York, donde me comentan, yo estuve unos días en Nueva York, y me comentan algunas personas que para ser un republicano él no está tan mal. De hecho, él nació en Nueva York, a pesar de que Nueva York políticamente es un estado siempre tendiente hacia los demócratas, pero aparentemente se han cansado de los demócratas en Nueva York por las deficiencias en la gestión tanto estatal como municipal. Pero en ese encuentro de Madison Square Garden, Donald Trump estuvo con Elon Musk, estuvo con Hulk Hogan, estuvo con Dana White, el CEO, el dueño de UFC, del espectáculo de artes marciales, que se ha vuelto tremendamente famoso en el mundo en los últimos años. Es decir, él también llevó su grupo de artistas, su grupo de personalidades, su grupo de influencers, por llamarlo de esa manera. Y no me refiero solamente a influencers de redes sociales. Cuando digo influencers, me refiero a personas que realmente ejercen influencia en ciertos públicos. E hizo su show ahí también, y también quedó, desde el punto de vista de lo que es un show político, quedó espectacularmente genial, al igual que lo que ha hecho Kamala con los diferentes actores y actrices. Entonces, ha sido una campaña muy matizada por la incidencia de los medios de comunicación, por la incidencia de estos influencers, por la incidencia de diferentes actores de la opinión pública. Importante ver que por primera vez en no sé cuántos años, un periódico como el Washington Post no apoyó a nadie para el proceso electoral. Y Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que es el dueño del Washington Post, escribió un editorial donde él explicaba que existe una desconfianza tan grande en los medios de comunicación tradicionales, que no es verdad que porque ellos apoyen a A o B, el voto se va a inclinar a favor de esa persona. Y decidió abstenerse. Hay quienes dicen que es lo que se está cuidando, de que si gana Donald Trump y ese medio es quizás más inclinado hacia los demócratas, pues evidentemente Trump no tenga una retaliación contra él después de que gane. Pero yo creo que no deja de ser verdad lo que dice Jeff Bezos, de que la incredulidad hacia ciertos medios de comunicación ha sido tan grande que no es que una opinión del medio en sí tenga una incidencia favorable o desfavorable hacia uno de los candidatos. Es un proceso interesante, vamos a ver qué pasa este martes. Ojalá que quien gane, evidentemente, le dé o le recupere a ese país el liderazgo que ha perdido a nivel mundial, y que para la República Dominicana sea una carta de triunfo a nivel de las relaciones con quien sea que dirija el gobierno norteamericano a partir de este proceso electoral del martes 5 de noviembre. Vamos ahora a conversar, como les había comentado al inicio, con Juan Mustafa, gerente general de el Bandex, el Banco Nacional de Exportaciones.
Como les había comentado, vamos a conversar con Juan Mustafa, gerente general del Bandex, uno de los jóvenes que, como comentaba al inicio, pues ha engalanado al gobierno del presidente Luis Abinader en esta posición de un banco que ha fomentado el crecimiento económico en nuestro país. Juan, gracias por acompañarnos en Líderes. Gracias por la invitación. Tú sabes que mucha gente quizás te va a ver ahora y conocerte en nuestro espacio y se preguntarán, ¿y de dónde viene Juan? ¿Tiene experiencia en el sector financiero? ¿Ha estado en política? Cuéntanos un poco de tu background que te hizo llegar a la posición que hoy estás en el gobierno del presidente Luis Abinader. Sí, bueno, en la parte profesional yo soy economista. Estudié en la Pontificia Católica Madre y Maestra, Pucamaima, y de allí entonces me fui a Madrid, a la Complutense, a la Universidad Complutense de Madrid. Creo que allí estudió Peña Gómez. Allí estudié también economía, una maestría en análisis económico y economía financiera. Y luego a laborar. Trabajé en empresas que me han dado mucha experiencia, mucho conocimiento. Primero en Banco Central, unos años. Luego en la principal empresa de telecomunicaciones del país de ese momento, varios años. Y luego en el Grupo Financiero Popular, que allí sí hice una carrera de cerca de 14 años en diferentes áreas. O sea que ya vienes con una experiencia acumulada en el sector financiero. En el sector financiero tengo que tener más de 20 años trabajando. Cuando la gente oye el nombre Bandex, que es el Banco Nacional de las Exportaciones, antes era el antiguo, ¿cómo era que se llamaba antes? Banco Nacional de la Vivienda. El Banco Nacional de la Vivienda, correcto. El BNB. El BNB. Sí. Y ahora pues es el Bandex. Uh-huh. Y mucha gente se pregunta, ¿es un banco comercial? ¿Es un banco solamente para financiamiento de proyectos? ¿Cómo tú definirías lo que hace el Bandex? El Bandex es el Banco de Desarrollo de la República Dominicana. En muchos países se tiene ese tipo de institución y es un banco dedicado a apoyar proyectos de impacto social. Entonces, a diferencia tal vez de un banco privado, que es lo que la mayoría de las personas conocen, un banco privado va a tener una práctica en la que está buscando proveer financiamiento tanto personal como empresarial a la sociedad, y de ese financiamiento, bueno, ellos buscan su rentabilidad o ganancia. La función de un banco privado es proveer recursos y generar ganancias. La función de un banco de desarrollo es proveer recursos para que los indicadores sociales mejoren, para que los indicadores económicos mejoren, no necesariamente para buscar una rentabilidad en la institución. Entonces, es bueno destacar que el banco era, primero, el Banco de la Vivienda, con una trayectoria bastante amplia, de más de 60 años creo que duró ese banco. Y el banco cierra como Banco de la Vivienda en el año 2015, en el gobierno pasado, y se convirtió en banco de exportaciones. Solo de exportaciones, solo podía darle financiamiento a exportadores. Entonces, en el 2020, el presidente Abinader designa que el banco sea transformado a Banco de Desarrollo. ¿Por qué Banco de Desarrollo? Porque tiene entonces un objetivo más amplio que un banco de exportaciones. En vez de solamente prestarle a los exportadores, en un banco de desarrollo tú puedes prestarle a todo tipo de sectores, siempre y cuando en su operativa mejoren los indicadores sociales. Entonces, a eso nos hemos dedicado. Hicimos una transformación ya por ley en el año 2021, la ley 122-21, para los que son curiosos y quieren leerla. Ahí se explica lo que el banco puede hacer y no puede hacer. Y es importante ahí aclarar, que siempre es bueno que todos tengamos la información, de que como Banco de Desarrollo no hacemos banca personal. O sea, aquí no financiamos vehículos, tarjeta de crédito, cuenta de ahorro, corriente, ese tipo de cosas. O apartamento, ¿verdad? Vivienda, hipotecaria, nada de eso. Nosotros financiamos proyectos de desarrollo. Cuando tú hablas de proyectos de desarrollo, por ejemplo, yo recuerdo que uno de los tantos proyectos que el gobierno ha fomentado en su momento fue incluso un financiamiento para las clínicas privadas. Sí. Y eso ayudó bastante al sector salud. ¿Qué otro tipo de proyectos tú puedes comentarnos en los que el banco ha estado involucrado en estos años del presidente Luis Abinader, que han sido de gran impacto para nuestra sociedad? Mira, en el sector, el primer programa de desarrollo fue el de la salud y fue uno de los mejores programas porque, y precisamente tuvimos que iniciar con ese porque estábamos saliendo de la pandemia. La pandemia reveló que la infraestructura de salud en República Dominicana necesitaba inversión tanto en la parte pública, y de eso se estaba encargando el gobierno a través del Servicio Nacional de Salud y Salud Pública. Y en la parte privada también se necesitaba mejores infraestructuras. Entonces creamos este programa
que estaba llamado, 1, a equipar los centros de salud privados, 2, a ampliarlos, y 3, a que sirvieran a los pacientes de SENASA. El presidente Abinader tomó una decisión muy correcta al principio de gobierno y era proveer carnet de SENASA a toda la población dominicana. Entonces, todos estos nuevos asegurados, ¿qué van a hacer con su carnet? Ir a buscar servicios de salud de buena calidad, tanto en los lugares públicos, pero también en los privados. Entonces, queríamos que los privados estuvieran mejor. Entonces, abrimos el programa. El programa fue todo un éxito. Financiamos centros de mucho servicio a la población de escasos recursos del país. Financiamos el centro de Cruz Geminián, por ejemplo, en Cristo Rey. Financiamos el centro de los americanos, le dicen los americanos de los Alcarrizos. Financiamos el centro de oncológico de San Francisco de Macorís. Financiamos el centro de San Pedro de Macorís, el centro católico. Todos son centros privados, es verdad, pero que dan servicio a la población de escasos recursos. Ese fue el primer programa. Luego seguimos con un programa de innovación y emprendimiento para jóvenes en alianza con el Ministerio de la Juventud. Y luego seguimos con otro programa como el de mujeres exportadoras, programas de exportación. Tenemos ahora mismo corriendo un programa interesantísimo de mecanización y transformación, que es para el sector construcción y el sector agrícola, para que cambien esa práctica manual y rudimentaria de su oficio a una práctica más mecanizada, con equipos más eficientes. Entonces, bueno, tenemos diferentes programas. Tenemos de sostenibilidad, donde financiamos la transformación, por ejemplo, de una empresa, en vez de consumir combustible fósil a paneles solares. Financiamos ahí el reciclaje, financiamos, bueno, una serie de cosas que tienen que ver con un impacto positivo al medio ambiente. Tenemos programas para la construcción de naves industriales, también en alianza con bancos internacionales. Tenemos, bueno, diferentes programas. El turismo lo apoyamos también, aunque el turismo es un sector bastante apoyado por todos los bancos en República Dominicana. Nosotros hemos decidido escoger el financiamiento de pequeños hoteles en lugares no desarrollados turísticamente. Entonces, si usted tal vez tiene un desarrollo, y esto es un ejemplo real, por ejemplo en Montecristi, que un grupo se animó a invertir en un hotel de marca norteamericana en el pueblo de Montecristi, que no había nada como eso, nosotros le dimos el financiamiento. Y también lo podemos hacer en otras ciudades de la República Dominicana que quieran tener hoteles así, pequeños, para empezar el desarrollo. Queremos hacerlo en Pedernales, queremos hacerlo en Barahona, queremos hacerlo en Baní, queremos hacerlo en Magua, queremos hacerlo en diferentes lugares, ese modelo. Entonces, bueno, y en general estamos abiertos a otro tipo de proyectos que no necesariamente encajen en nuestros programas. Si es un proyecto de desarrollo que va a mejorar el empleo de una zona, que va a mejorar la economía de esa zona, entonces nos lo pueden presentar, que nosotros con mucho gusto analizamos la propuesta. Cuando yo vi el programa de salud, yo me puse muy contento porque quien accede a la salud privada, sabemos que es costosa y la infraestructura da pena. O daba pena en muchas de esas clínicas. Porque si bien el médico es muy bueno, el servicio quizá es bueno, pero tú no puedes estar pagando una cantidad de dinero y entonces esta infraestructura da pena. Y uno en el COVID, en algunos momentos uno se dio cuenta, como tú bien dices, de esas debilidades de infraestructura que había tanto en el área pública como privada, pero en el área pública el Estado se encarga, digamos directamente a través del MIBEO, del Servicio Nacional de Salud, de proveer esas herramientas. Ahora, en el sector privado prácticamente no se estaba invirtiendo en infraestructura médica. O sea que yo los felicito porque la verdad que en muchas de las clínicas que conozco que accedieron al financiamiento ya hoy demuestran una mejor infraestructura física que es vital para la atención de salud. Dentro de los proyectos de exportación que ustedes han financiado o desarrollado, ¿hay vinculados a la agroindustria también? Sí, muchos son de agroindustria. Para nadie es un secreto que los invernaderos, por ejemplo, han tenido bastante éxito en la exportación. Luego algunos rubros que son tradicionalmente exportadores, como el azúcar, que es exportador, el coco, que es exportador, el cacao, que es exportador, y el sector tabaco también, que son los mayores exportadores. Y a todos lo hemos apoyado de una u otra manera, más que nada con mecanización. Porque en el gobierno tenemos varios bancos. Está el Banco de Desarrollo, pero está el Banco Agrícola. Y también, está el Banco de Reservas. Entonces nosotros entramos más en la parte de mecanización y tecnificación, transformación de la operación de una empresa
exportadora. Y en exportación hemos introducido una innovación. Si una empresa no es exportadora, una pyme, por ejemplo, no es exportadora, pero la mayor parte de su producto, la mayor parte de su servicio, se lo vende a una empresa exportadora, entonces nosotros lo consideramos un exportador y podemos financiarlo. Y voy a poner un ejemplo. Si usted, la mayor parte de su servicio se lo vende a un hotel, bueno, la hotelería es una exportación, entonces nosotros podemos financiarte como exportador. Si tú la mayor parte de tu servicio o producto se lo vendes a la Barrick Gold, por ejemplo, que es una exportadora de oro, o a una zona franca, entonces nosotros te consideramos exportador y te tratamos y te podemos dar un financiamiento. ¿Qué es interesante de acercarse al Bandex? Que las condiciones de financiamiento son más flexibles que en la banca privada. Como nosotros no somos un banco que andamos buscando ganancias, sino que lo que andamos buscando es el impacto social. Nuestras tasas de interés son más baratas. Nuestros plazos de financiamiento son más largos para que el cliente pueda pagar cómodamente. Y también damos periodos de gracia. ¿Qué es un periodo de gracia? Para el que no lo entiende, es un periodo en el que usted paga solamente la parte de los intereses de su cuota, pero no paga el capital de la cuota. Entonces es una cuota reducida. Y lo damos al principio del préstamo para que el emprendimiento o negocio, la acción que se vaya a tomar, vaya financieramente menos cargada, y entonces ya después, cuando el negocio esté generando mejores recursos, entonces ya se empieza a pagar la cuota completa. Entonces todo eso, todas esas flexibilidades le vamos otorgando al cliente. Y también hacemos acompañamiento. Le damos algunos consejos financieros, le damos algunos consejos de negocio, y si el proyecto escapa de nuestro conocimiento, muchas veces podemos poner un asesor a acompañar a dicho proyecto y a darle las recomendaciones del lugar. Entonces, dentro de nuestra práctica, en el Estado tenemos varias instituciones de financiamiento, entonces es bueno hacer la separación. Para temas de pyme es Promipyme. Y es una agencia que funciona bastante bien, está dirigida por el economista Fabricio Gómez Mazara y está funcionando perfectamente. Luego, para temas de banca personal, está Banco de Reservas, y para banca corporativa y empresarial y comercial está Banco de Reservas. Y bueno, el Banco de Reservas es un banco múltiple y es el banco principal del Estado. Luego tú tienes el Banco Agrícola para la parte de agricultura y el Bandex, que es el Banco de Desarrollo y Exportaciones. Cuando tú mencionabas que el banco no genera ganancias, y quizás en la banca privada, quizás se pudiera decir que ese es uno de los indicadores de éxito, o quizás el indicador de éxito. ¿Cuáles son los indicadores de éxito en la administración del Bandex? Sí, bueno, sí generamos ganancias. Es bueno explicar el antes y el después de esta institución. Cuando nosotros recibimos la institución en el año 2020, la institución no generaba suficientes ingresos ni utilidades para mantener su operación. O sea, operaba en un déficit. Era deficitario, generaba pérdidas. Una de las tareas a las que nosotros nos abocamos fue estabilizar financieramente el banco. Y con los ingresos que estamos logrando, nosotros sí generamos ganancias suficientes para mantener la institución, porque no pretendemos ser una carga para la sociedad ni para el Estado. Entonces nosotros sí generamos ganancias. Nosotros tenemos utilidades reducidas, digamos, en comparación con los grandes bancos. Nosotros tenemos utilidades entre los 300 y 400 millones de pesos al año. Pero no es nuestro foco, no es nuestro objetivo. Lo que queremos es hacer la mayor cantidad de préstamos para fomentar el empleo, la economía. Ahora sí generamos ganancias y eso es importante. De hecho, cuando nosotros recibimos el banco en el año 2020, tenía en los libros una pérdida acumulada de años anteriores de unos 520 millones de pesos. Acumulada esa pérdida. Y al día de hoy podemos decir que le estamos entregando a la sociedad un banco que ya no tiene pérdidas acumuladas. Esos 520 millones de pesos nosotros ya los recuperamos. Ya el banco genera ganancias y ha pagado sus ganancias. En la parte comercial, que también es importante, ¿cómo fue que logramos esta estabilidad financiera de la institución?
Bueno, que al principio apenas teníamos unos 89 millones de pesos en cartera de crédito. Eso en banca no es nada. Ahora tenemos una cartera de crédito que está llegando a los 11,000 millones de pesos. Los activos, el total de activos del banco, cuando los recibimos eran 7,000 millones, ahora mismo está en 25,000 millones. O sea que hemos incrementado varias veces en lo que era el tamaño del banco. El banco está operando bastante bien. El equipo también que se ha seleccionado para el banco es un equipo profesional, es un equipo que incluye las personas del gobierno, de nuestro gobierno, del partido, del PRM, y también profesionales de la banca, todos combinados para hacer una buena gestión. Tú como economista, ¿cómo proyectas nuestra economía en este cuatrienio del presidente Luis Abinader? Tomando en cuenta que el anterior tuvimos muchas crisis y se fueron superando. Y de hecho tú fuiste parte, o sea, el banco es parte de esa superación de crisis apoyando estos diferentes proyectos que tú mencionaste. ¿Cómo tú ves ahora, cómo proyectas nuestra economía en estos 4 años? Mira, si tomamos los informes de los organismos internacionales, ¿verdad? Para no decir los economistas locales, ¿no? Voy a lo internacional. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué dice las agencias calificadoras de riesgo? Como Moody's o Fitch o Standard & Poor's. El Fondo Monetario Internacional señala a la economía dominicana como robusta, estable, en pleno crecimiento y proyecta que va a seguir creciendo en los próximos años. Las agencias calificadoras de riesgo, que son las agencias que dicen el nivel de fortaleza económica que tiene un país, mejoraron la calificación de la República Dominicana después de la pandemia. ¿Qué están diciendo con eso? República Dominicana es un país que goza de una estabilidad financiera que otros países no gozan. Entonces, el mejor comeback o rescate de una economía después de COVID en América Latina, me atrevo a decir que fue el de República Dominicana. Fue el primer país que salió a ofrecer el turismo después del COVID, que abrió sus fronteras, que abrió todas sus operaciones, que abrió sus exportaciones de zona franca y de otro tipo. Todos saben que después de pandemia nosotros hemos sido la economía más dinámica de América. Y además políticamente estable. Porque en América Latina, lamentablemente, hay algunas tendencias políticas que no son tan favorables al crecimiento económico como en República Dominicana. Y luego entonces se ve como países desarrollados, ya países como Estados Unidos o en Europa, ya ven a la República Dominicana como la economía líder y como el centro de operaciones para otro tipo de operaciones en el resto del continente. Entonces, vamos bastante bien. El gran reto después de la pandemia fue el control de la inflación. Es algo que este gobierno, ya ahí pasando a las acciones directas del gobierno, ha controlado con efectividad. Tanto el Banco Central, con su política monetaria correcta, ha controlado la inflación, como también la política correcta de la Presidencia de la República de subsidiar aquellos elementos que podían ser sensibles a los bolsillos de la población. Y te voy a decir algo, nadie agradece el día de hoy, porque tal vez no se dan cuenta. Todos los subsidios que dio el gobierno para que los combustibles no subieran como subieron en otros países. Tampoco se reconoce o recordamos todos los subsidios que aportó el gobierno para que el pan no subiera y para que otros artículos de primera necesidad no subiera, para que no subiera el pollo. Entonces, todas esas acciones ayudaron a controlar económicamente la inflación y colocan a la República Dominicana entonces en una posición privilegiada hoy. Tú sabes que eso es importante y yo precisamente comentaba al inicio de este episodio que en República Dominicana existen 2 relatos. Uno pesimista, que es hasta cultural del dominicano, y el otro que yo lo defino en una frase que dijo la vicepresidenta de la República en un discurso en el Council of the Americas hace apenas unos días, donde ella decía que República Dominicana es un ejemplo extraordinario de transformación. Ese último relato, que creo que es el que debe de proyectar el gobierno, de que nosotros aquí un país que hay estabilidad económica, política y social, hay un gobierno favorable a las inversiones, hay un gobierno favorable a esos subsidios, como tú mencionabas, que yo creo que, aparte de los que mencionaste, por ejemplo, lo que ha hecho el programa Supérate, claro, para aliviar la carga de los menos pudientes en estos momentos de control inflacionario y otras cosas, son elementos que la sociedad dominicana tiene que reconocer.
porque lo que estamos viendo en la región no es bonito. No. No es bonito lo que estamos viendo en la región. Y yo pienso que si nosotros queremos que este país continúe por el camino que va, nosotros no podemos caer en populismo, ni podemos caer en la inestabilidad. Y hay muchos países que están cayendo en eso. Entonces yo creo que eso que tú mencionas de un reconocimiento a esas acciones del gobierno debe ser reconocido por toda la sociedad dominicana, porque a veces eso no se ve, pero se siente. Porque si no te dan el bolsillo, tú lo sientes. Yo creo que lamentablemente la economía, decimos los economistas, es como la salud. Cuando tú gozas de buena salud, tú no lo recuerdas, no lo reconoces. Tú vives tu vida normal. Es cuando tú te enfermas que tú te acuerdas. Así. Caramba, yo tenía buena salud. Entonces, que no nos pase igual. Ahora nosotros gozamos de una estabilidad económica envidiable. Nosotros gozamos de una estabilidad política envidiable. Luego también reconocer los grandes avances en seguridad ciudadana. No es perfecto, yo no voy a decir ahora que ya estamos donde queremos estar, pero hay avances. Se empiezan a verse unos resultados. Entonces, es un país más seguro que el resto de la región. Es un país que crece a mayor velocidad que el resto de la región. Es un país donde tenemos una autoridad monetaria en el Banco Central que es respetada, que es una autoridad que todo el mundo sigue y que logra controlar con éxito los principales indicadores económicos. Tenemos una banca, que es el sector al que pertenezco, estable. Ya, ¿cuándo fue la última crisis en el sector financiero? La gente no lo recuerda, pero fue hace 20 años. Tenemos 20 años que aquí no hay una crisis económica ni financiera. En Estados Unidos, que es un país desarrollado, su última crisis financiera fue en el 2008, 9, 10. La de nosotros fue hace 20 años. Entonces, este es un país que llama a su población a ser optimista, a invertir y a buscar entonces el desarrollo personal, pero también el desarrollo de la nación. El escenario está ahí. Y yo sí veo que hay muchas personas que lo están aprovechando, porque veo los proyectos que nos presentan en todas las latitudes de la República Dominicana. Hay emprendimiento en todas partes y hay muchas personas aprovechando. Entonces sí, hay dos relatos y hay dos sociedades. Una que se duerme en el pesimismo y que quiere verlo todo mal, y una sociedad que sí está aprovechando la estabilidad económica y las oportunidades y está progresando en lo personal y haciendo que también la economía crezca. Esperemos que el segundo relato se mantenga y pueda llegarle a todos los dominicanos, porque como tú bien dices, este es un país de muchas oportunidades y de mucha apertura a la inversión, al emprendimiento y a la estabilidad. Y te quiero poner algunos ejemplos concretos. Vamos a hablar solamente una iniciativa económica turística de este gobierno, los puertos de crucero. ¿Cuánto genera eso en cada una de las latitudes? Tenemos un puerto de crucero ahora en Pedernales, que ya están llegando los cruceros a Pedernales. Tenemos un puerto de crucero construyéndose en Arroyo Barril, en Samaná, que además del puerto de crucero va a tener ahí un parque de agua. Tenemos puerto de crucero en Puerto Plata. Y eso es una sola, pero además, eso es la iniciativa de la autoridad portuaria, por ejemplo. Y tienen los puertos pesqueros, donde los pescadores también aprovechan, salen a la mar en embarcaciones mejores, porque ese muelle pesquero lo que permite que tengan mejores embarcaciones. Entonces, eso es una iniciativa. Pero también Santiago está transformado ahora mismo, con un teleférico, con un monorriel, que hace que las personas puedan movilizarse mejor y la economía pueda dinamizarse más y haya menos tapones debajo. Entonces, cuando tú vas analizando las diferentes ejecutorias, todas van generando oportunidades, porque ese monorriel, ese teleférico, abre la oportunidad de un comercio debajo de él, en sus estaciones, todo eso. Entonces, el que no quiera ver, que no vea, pero el que vea, entonces tiene que aprovechar las oportunidades. Juan, quiero darte las gracias por conversar con nosotros. Te deseo éxitos en tu gestión frente al Bandex. Ya lo has tenido. Como decía, engalanas la gestión del presidente Luis Abinader, de nuestro partido y de una nueva generación que está buscando espacios en la política dominicana, y la gestión tuya frente al Bandex no solo es un ejemplo, sino una motivación para que muchas personas se sigan involucrando en la administración pública y sobre todo para que la economía dominicana tenga aliados que permitan que los sectores se sigan desarrollando, y creo que tú has sido un ejemplo de eso.
Bueno, gracias por la invitación y permitirnos conectar con las nuevas generaciones. Gracias a ti, hermano. Señores, ustedes serán hasta el próximo domingo aquí en Líderes.